El Tren Recomienda. ¿Qué huele? Y volvemos con los donativos hechos por nuestra racita que nos sigue, que nos apoya, que le agradecemos bien cabrón. Dice Héctor Farfán. Dice Héctor Farfán. Pero ese vato sí... Ahorita dices, déjale lo que... Dice Héctor Farfán, alias Perejil Gato en Twitter. Chivato, güey. Pa'l tren semanal, saludos. Pinche Que vean los vato. demás podescuchas, que no sean culos. Pinche vato. Pero pues él ya repitió, güey. Pues sí, pero también anda tirando su dinero allá en otros podcasts donde no le dan el recibimiento cálido de aquí, güey. Pinches menciones frías y... sin corazón, güey. Aquí te queremos, Héctor, valóralo. Aquí te queremos, te valoramos. Y pues tú sabes, carnal. Tú sabes. Pero pues el vato tiene lana, Anda donando ahí. No en pinche 3-4 aventando podcasts. dinero para todos lados. Héctor, invítanos a comer cuando vengas a Ciudad Juárez. O cuando vayamos a Mérida. Pues mejor dinos dónde O- chingados o- vives, o porque... chingados, en Monterrey o en Mérida. En Guadalajara, ¿no era, güey? A mí, cuando me llegó su donativo, ahí decía que era de Monterrelleno, región montano. Y cuando nos pidió saludarlo, nos dijo que desde Mérida. Entonces, pues yo ya no sé qué creer. Pero en güey. un tuit dijo algo de Guadalajara. Pues güey. el vato es un... Fíjate, un trotamundos, güey, que avienta lana por todos lados. Un güey. retirado gringo, güey, que Se me tiene hace que 200 años y anda viviendo en México porque aquí se vive bien chido con su pensión. Y pues se anda paseando por el país. A lo mejor es esa. A lo mejor es eso. Pero bueno, joven Héctor Perejil, para que vea que lo apreciamos, ya le dedicamos 2 minutos. Un minutote. Oye, y pues ya leíste todo lo del Twitter. Usted lo que nos ponga ahí en el Twitter, aquí lo vamos a leer. Yo leí lo de... GC, ya leíste las 3 que quedaban, güey. Pero no era Twitter, era... Digo, iTunes. iTunes, perdón. El Twitter ahí se va a quedar ese cotorreo. Si está aquí que lo leamos aquí, pónganos en Algo iTunes. chingón. O dónenos. Dónenos o en iTunes. Hoy te traigo una recomendación, Felipe, de un podcast que yo he valorado mucho. Entiendo que te va a generar cierta incomodidad y aversión, porque Yuval Noah Harari me permitió entender cuáles eran de inicio y de origen nuestras diferencias de percepción del mundo, güey. Esas que nos hacen decir, y si no estás de acuerdo, dinos dónde nos agarramos a vergazos. Las quesadillas van con queso y al que no me crea y al que diga que no, dígame dónde nos vemos para agarrarnos a vergazos. Bueno, es un podcast de los que se le denominan de autoayuda. No es un podcast que te diga decreta, se burla de lo de decretar, porque tú caricaturizas a todo lo de la autoayuda y dices, sí, decreta, y yo ya decreté. No es así. Pero entendí que nuestra concepción del mundo... El podcast se burla de los decretos. Sí, también. Pero va en la categoría de autoayuda, güey. El nombre del podcast, usted ya Este lo... podcast es de autoayuda también, David. Pues si queremos encajar, todo es autoayuda, güey. Todo. Pero de lo que se le denomina, de lo que se le conoce como sociedad civil, de lo que se le conoce como autoayuda. Como ciudadanos de pie. Encaja en esa categoría. El podcast, pues usted ya lo leyó al momento en que lo descargó. Lleva por nombre Mentor 365. Es un podcast que se produce diario. Es un podcast que lo produce Luis Ramos. Luis Ramos es el autor del... ahí te voy a decir cuál es el lugar. Se me roló. Checarlo aquí en la preproducción que hice. Pero aquí lo tengo rápido. Sin duda es uno de los podcasts más populares de la red. A nivel México, de todas las categorías, Luis Ramos logró crear el 9º podcast más popular de México, según mi revisión de iTunes del 6 de abril. Este podcast es más popular que el de Marta de Baile en iTunes. El que ya había recomendado, Libros para Emprendedores. De acuerdo al ranking ese que yo le creo más al de la FIFA ya que a esa madre. Bueno, pero pues tiene sus mecanismos. Y ahí se ha mantenido. En iTunes, no sé si a nivel México, Latinoamérica, no sé cómo haga la descripción esta aplicación que tengo yo de reproductor de podcast. El de Libros para Emprendedores tiene 7,625 suscriptores. Y eso lo hace el 8º podcast más escuchado de México.
platicaba yo con Palafox, ya nos reescribimos seguidillo, que en México los podcasts son bien... No, él es ultracat, acuérdate. Aunque fuera homosexual en su interior, él no podría salir del closet. Sí, es cierto. Es neocat. Entonces, pues ya se chingó. En México, el podcasting es conocido, según el último estudio que vi de la Asociación Mexicana de Internet, güey. No me acuerdo cuáles son las siglas, ni el nombre específico, pero eso es en esencia. Solo el 6% de los mexicanos ha escuchado alguna vez un podcast. Entonces, los que hacemos podcasting... Por eso me donan los pinches culos. Los que hacemos podcasting y los que escuchamos podcasting tenemos la responsabilidad de agarrar a la gente de la manita y enseñarle cómo se reproduce un podcast en su teléfono. Porque así nomás diciéndole, escucha podcast, no vamos a hacer ni verga. Mandándoles la liga. Pero les va a dar huevo a buscarlo, güey. O sea, el podcast, la aplicación, es lo que te permite hacer un hábito de ese pedo. O sea, por ejemplo, yo, güey, ni queriendo leer a Macario, lo leo diario si no me sale en mi feed de Facebook solo. Pero si le mandas la liga... ¿Diario? Ah, bueno, pues eso es otra cosa, güey. No, la liga de ebooks te baja la aplicación, güey. Te manda a bajar la aplicación. Yo creo que ellos, la mayoría de las conductas tecnológicas, güey, las adoptamos cuando se las vimos a otra persona. Bien poquita gente adopta tecnologías porque las vio que las escuchó en alguien a la lejanía, güey. Casi todos la terminamos adoptando porque vimos a alguien en nuestro entorno inmediato hacerlo. Entonces... A mí tú me introdujiste en el podcast, güey. Casi te agarré la mano. Casi para que oyera el Olayo Rubio, fíjate. Casi te agarré la mano. Imagínate, somos vatos que damos clase a nivel universitario. Ahora imagínate con gente, pues... La gente esa fea ignorante. Que huele mal. Que huele mal. Que no tiene un título universitario como nosotros que nos hemos esforzado en la vida. Pues no sé si nos hemos esforzado, pero hemos tenido privilegios, güey, que otros no han tenido la suerte. O no, es la cultura del esfuerzo. Entonces, agárrela de la manita. Quien usted quiera que escuche podcast, agárrelo de la manita y póngaselo. Entonces, volviendo a mi recomendación, este podcast del señor Luis Ramos, que la verdad para mí ha sido el ejemplo de cómo se hace un modelo de negocios a partir del podcasting. Porque el señor empezó leyendo un libro a la semana, resumiéndolo, para emprendedores, que yo creo que es el tema que más les interesa a la gente que escuchan podcast. O esa gente es la única que escucha podcast, porque esa gente generalmente sí trata de acercarse a la frontera tecnológica. Los otros no nos acercamos a la frontera tecnológica. La frontera tecnológica es donde está el límite de lo más reciente de tecnología que podemos adoptar todos. O sea, el Excel, por ejemplo, en algún momento fue frontera tecnológica y lo usaron el 1% del mundo, o el 0.1 o el 0.01. Hoy lo usa tal vez el 5% del mundo. El 10% me estaré mamando mucho. No sé, a mí se me hace bajito, pero... Pues es que sí, en mi círculo todo el mundo, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero pues de ahí afuera, ¿quién a diferente sabe? nivel, ¿no? Claro. Sí, el señor Luis Ramos para hizo el control ahí de la tanda. Para eso lo usan, yo creo. Es el ejemplo de cómo se hace el podcasting, de cómo hacer de tu podcast un negocio, porque el señor fue tan escuchado, aparte que tiene una voz muy chida, gruesa, sí, española. El vato vive en México, pero es español. El vato hizo su podcast durante un año y luego en el segundo año empezó a cobrar suscripciones a contenido más especial, a una escuela para emprendedores. Y luego empezó a vender a mucho más caro asesorías personales. El vato empezó vendiendo casas y ahorita ya no vende casas, ya vive de su comunidad que creó, de libros para emprendedores. De su pirámide. Como sea, güey. El vato no te miente, güey, pues tú no te promete la gloria sin esfuerzo. No, él te da un servicio, güey. Uh-huh. Entonces creó este segundo podcast, Mentor 365, que en iTunes tiene 223 suscriptores. Le repito. ¿Cuántas tiene el tren? 26 en iTunes. Y que le repito, no sé si son México, no sé si son Estados Unidos o si es todo el mundo. No lo especifica ahí. El tren sale con 26. Cuando le dije al Pala las cifras de la gente que nos escucha, dijo, ¿qué?
se ofendió porque le parece un muy buen contenido que no ha sido descubierto. Entonces, Pues entonces él debía de agarrar de la manita a 2, 3 gentes de su círculo y decir, mire. no, y bueno, él ya cumplió con lo del iTunes y él ya nos dona. Hasta eso, él ha hecho lo que ha estado en sus posibilidades, güey. Pero si usted nos quiere ayudar y ya donó, vaya al iTunes y pónganos una reseña. Eso yo creo que nos va a ayudar también. Los videos de Mentor 365, porque el señor publica uno de estos videos cada día, por eso se llama Mentor 365. Es uno diario, de entre 5 y 14 minutos, ha sido el más largo. En iTunes, por ejemplo, en YouTube, lo sube a modo de podcast, a modo de video en YouTube. El más visto que me aparece aquí tiene 15,000 reproducciones, entonces no andan mal. La gente prefiere ver las cosas en YouTube, tener que estar clavado ahí en una pantalla viéndola, Y que no ponerlo en el carro. No picar el celular porque te para. Sí, güey. O sea, bloquearlo de todo el resto de las funcionalidades en lugar de ir en el carro. Fíjate que yo hoy tuve un intercambio con el Atolini precisamente diciéndole que pues hiciera podcast porque yo estaba oyendo, güey, pues oyendo más bien la tanqueta el lunes y siempre me pasa que cualquier mamada y entra una llamada y te otra vez pinche video a ver dónde iba, güey. Así es. Porque ellos transmiten en Facebook nada más. Entonces, agarre la onda usted, o sea, dígale a la gente, oye, si sabías que podrías Póngase verga. podrías ir Esa voz manejando no es y mía, escuchando es un- tu programa favorito que ves en YouTube. Porque, por ejemplo, cuando iniciamos el tren, güey, un güey me decía, ¿y por qué no lo hacen video? Pues porque yo no creo en los videos se me hace así como que pues una pérdida de Tendríamos tiempo. que bajar de peso. para empezar. Tendríamos que ser más guapos, no Que nada más bajar de peso. No, pero pues eso, ponle que eso, ¿cómo le haces? Hay procedimientos quirúrgicos y hay pero tratamientos y hay a veces hasta nomás ropa más buena Bueno, que te compres. tendríamos que vestirnos bien. Y luego bajar de peso. Yo creo que si bajamos de peso, pues nuestra imagen va a cambiar también. Ujú. Pero eso es algo que podríamos hacer así, digamos, más o menos factible, ¿no? Y lo tendríamos que tener cámaras. Pero qué pinche hueva. Y lo tenemos que tener buenas cámaras. Y un cabrón que nos grabe. Y imagínese ese pinche desvergue. Para que usted para que usted tenga que interrumpir todas las demás actividades de su celular para verlo. Y aparte, Que no lo podríamos decir, no podríamos ser tan libres en video. Porque ella sí lo podría ver la tía Piolina. Y le dirían, mira tía Piolina, vete al minuto 3:65 en la que David habla David de jalársela. dijo verga. Ajá. Y luego en el minuto 15:18, ahí está diciendo Confesó ahí una cosas relación, misóginas. una relación homosexual con un oyente. Entonces, pues también nos ahorra problemas estar en podcast. Pues ponle que, bueno, pues sí, también, sí es cierto. Pero sí, o sea, sí requiere mucha más producción. ¿Y luego para qué? Por ejemplo, usted está viendo a Chumel. ¿Qué le ve? O sea, neta, ¿qué le ve? Pues sí, el vato gesticula y incluso nosotros aquí mismo también tenemos nuestro lenguaje. Pero ¿no? la mayor aportación que hace Pues es lo que dice, ¿no? ¿no? Que digo, no es tanta, pero si a usted le gusta está bien. Pero a usted le gusta por lo que dice, no porque el vato haga gestos. Ujú. Sí, pues. Pero bueno, el caso es que todos los días, güey, no ha fallado el vato, güey. Lleva, pues desde el 1 de enero arrancó. Lleva a día de hoy, ahí te digo, 95 o 96 capítulos, güey, de Mentor 365. Y te repito, no falla, 96 lleva. A día de hoy, viernes 6 de abril. Pero pues ese vato Es ya hoy. vive de eso. Güey. Ya vive de eso. Tiene varias reproducciones en YouTube, vende asesorías. O sea, el vato creo que ha sido el güey que surgió de los podcasts más exitoso en México. No me he encontrado yo uno más... Bueno, Olayo. Pero Olayo... Pero tiene Layo no otros- surgió de los podcasts, ¿no? Él venía de la radio. Ujú. Él Y venía... él es disque cineasta. Entonces hace más cosas. Este vato del puro podcasting se desprendieron más cosas. Entonces, este podcast todos los días presenta cosas, algunas, te voy a decir los títulos de los últimos 5. El 96 es fácil comenzar a trabajar contigo. No lo he escuchado, pero supongo que te hace reflexionar de, tú eres el compañero que pides que los demás sean en tu trabajo o en tu negocio o lo que sea. Porque socio generalmente que nos pides. estamos quejando de las debilidades de los otros sin reflexionar de las propias. Y no necesitamos que alguien nos lo diga en podcast. Pero yo sí necesito a lo mejor que este güey me recuerde reflexiones importantes todos los días. Porque de otra manera, pues me invadiría lo que sale en mi Facebook. Y en mi Facebook, pues pura quejadera. O pura pretensión.